Vamos a preguntar a Adrián Morales, del sector que está ligado a la cuestión de representación de los almaceneros, presidente de la Cámara de Almaceneros y presidente de la Confederación General de Almaceneros de Argentina, también un dirigente con proyección nacional. Adrián, un gusto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Y además, hombre, el barrio del Acordeón, sí, en Banda Norte, que eso... populoso. El populoso barrio del Acordeón. Adrián, ¿qué lectura hacen de este anuncio, que ya es una certeza de que los que más van a sufrir los aumentos no van a ser ni siquiera las grandes empresas, sino los pequeños comercios, los aumentos de electricidad? ¿Qué puede pasar? Bueno, por el momento son versiones periodísticas, ¿no es cierto? A veces nos ha pasado con el tema del combustible, no sé si ustedes lo recuerdan, que hablaban de un aumento con un índice bastante elevado, después el aumento en algunos casos se pospuso, después el índice fue menor, o sea que a veces la información después no se condice con la realidad. Nosotros estamos esperando Adrián. A ver que llegue la factura, porque ahí es donde realmente vamos a poder ver cuál va a ser el impacto, pero desde luego que, como recién lo adelantabas vos, nosotros no tenemos otra alternativa que trasladar ese costo a la góndola, porque ya la estructura de costos de todos los comercios, no solamente los nuestros, ¿no?, de los almacenes, de todos los comercios está muy golpeada, saturada, y no queda otra alternativa que trasladar ese costo al producto, a la góndola en sí. Adrián, perdóneme, no es una versión periodística, es el vocero de la empresa, es la comunicación oficial de la empresa Provincial de Energía de Córdoba, no es una especulación nuestra, es el anuncio... No digo que sea una especulación, pero nosotros trabajamos sobre la certeza después cuando viene la factura, porque no siempre se condice una cosa con la otra. Es más, le digo, no que vaya a ser menor el aumento, hasta que pueda ser mayor el aumento. Vos viste que los funcionarios públicos a veces anuncian una cosa y después hacen otra, así que nosotros ya con esa experiencia que tenemos estamos esperando que llegue la factura para realmente ver cuál ha sido el aumento, pero lo que sí queda claro que si el aumento es del 5% o del 100%, ese porcentaje va a ir al producto porque no tenemos más margen. Ya desde hace mucho, no sé si vos recordarás que ya en la época del Macri sucedió algo parecido con la quita de subsidios. Nosotros los cordobeses ya veníamos con una tarifa alta respecto de muchas provincias. Entre Río, Santa Fe y Córdoba estamos pagando la energía más cara del país, y asimismo con la quita de subsidios fuimos los que tuvimos que afrontar los aumentos, igual que en algunos casos menos que el resto, porque vos sabés que los privilegios de Cava y AMBA siempre estuvieron presentes, así que estamos esperando, porque es más, te digo, hay algunas acciones que se están dando a nivel nacional en cuanto a desenmarañar un poco el tema de la energía, que está vapuleado por grandes empresas, entre ellas el gobierno nacional, y que aumentan significativamente el costo de la energía y nos pone, como te decía recién, entre Río, Santa Fe y Córdoba en desventaja respecto de otras provincias. Le pregunto a usted, para que lo pongamos con un caso concreto, Adrián, ¿cuánto paga mensualmente de electricidad en su comercio? La última factura que tuve yo mensual es de 135.000 pesos. Bueno, y va a pasar a... Y para que tengas, perdón que te corto, para que tengas una idea, nosotros comparamos siempre con nuestros colegas de Buenos Aires, porque la gente es consciente de que hay cosas que no pueden suceder. Un negocio que tiene 10 metros cuadrados menos que el mío en la provincia de Buenos Aires, la última factura que llegó fue de 17.500 pesos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese abismo de diferencia? Bueno, tienen muchísimos menos cargos que estas que tenemos nosotros, y tienen un costo por kilo muchísimo más barato. Es muchísimo más barato. Bueno, han habido algunas actualizaciones que de todas formas
no han, en cuanto a los comercios, no han provocado un impacto tan grande, porque cuando vos partís de una base muy baja, por más que el impacto sea grande, terminás quedando bajo, ¿no es cierto? Imagínate la brecha que tenemos. Sí, no, es 10 veces más. Pesos. Está bien, por ahí puede ser que el comerciante tenga menos horas abiertas o que optimice el uso, pueden darse otros factores, pero de todas maneras te estoy hablando de una brecha que es muy importante y que obviamente que es muy viejo este tema de las ventajas de capital y de Gran Buenos Aires respecto del interior del país, es muy viejo. Entonces, bueno, estamos en una época además de mucha convulsión. Desde el gobierno nacional, viste que la información también no es del todo clara, tenemos un presidente que dice una cosa y hace otra, estamos en un marco de incertidumbre bastante preocupante. Por eso te digo que ya la experiencia nos dice que lo mejor es esperar que llegue la factura y ahí poder tomar decisiones. Bueno, pero si se cumple lo que anunció el vocero de EPEC, usted va a pasar de 135 a 250.000 pesos. Le traslada todo eso, ese costo, no sé cuánto impactará en el aumento de los productos, pero no pierde ventas. Si usted sube mucho, ¿no pierde ventas? Nosotros lo que hacemos es... acá vemos que un 95% creo que habían dicho el índice, bueno, más allá de eso, sea lo que sea el impacto, no significa que la estructura de costos aumente un 95%, porque a veces suele suceder, por ejemplo, en el caso del combustible, que aumenta un 10% el combustible y hay gente que traslada ese índice al precio, y no es ese índice, no es en forma lineal, en forma directa. Hay que ver qué impacto tiene dentro de su estructura de costos para trasladar ese porcentaje, que siempre, si a mí me duplican el precio de la energía, estamos hablando de que mi estructura de costos se mueve un 1,5% aproximadamente. No se mueve el 95%, se mueve el 95% esa parte de mis costos, ¿sí? Sí. Obviamente, estamos en un proceso de actualización de salarios, actualización de tarifas, hay gente que está renovando contratos de alquiler, lo cual también es un impacto muy importante. Entonces eso sí va haciendo que suba la estructura de costos, pero no en forma lineal, sino que en forma proporcional. Adrián, ¿qué realidad están viendo en el entorno próximo? Hay comercios que han empezado a cerrar. ¿Ya se siente la caída del consumo? Sí, se siente bastante. Nosotros estábamos viendo que en algunos rubros de nuestro sector ha habido, bueno, en el caso de la carne, la baja ha sido sustancial. Yo estuve hablando con algunos colegas que la baja ha sido del 50% en la venta de la carne y otros en un 30%, o sea que más o menos en esos índices tenemos que hablar en la baja de la carne, que es un producto que marca claramente la tendencia en baja del consumo. Hace unos días salió un informe en la etapa de punta, salió que ya van me parece que van más de 20 meses de caída consecutiva del consumo, y la última baja fue, me parece que el 28%, si mal no recuerdo, respecto al mes anterior. O sea, estamos hablando de que el consumo cae mes a mes en forma consecutiva y eso se siente. Obviamente que nuestro sector es el que menos lo siente, o el último, porque nosotros vendemos productos de primera necesidad, la gente no puede dejar de comer, pero se va sintiendo la baja en algunos productos que no son indispensables, como puede ser algunas bebidas alcohólicas, algunas gaseosas, algunas conservas, están verdaderamente muy retraídas en las ventas de ese tipo de productos. Está Adrián Morales dialogando con nosotros, el presidente de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto y también presidente de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina. Mis compañeros de tarea quieren hacerle una pregunta. Alejo primero. ¿Cómo le va, Adrián? Buenos días. Adrián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien por acá. Bueno, le consulto, teniendo en cuenta estos valores que podrían llegar a aumentar en cuanto a la luz y bueno, en los servicios de electricidad, ¿le han manifestado algún almacenero, que tenga algún negocio aquí en Río Cuarto la preocupación al no poder llegar a pagar
este tipo de aumentos? ¿Le han manifestado a ustedes a la compañía de energía realizar algún plan de pago que no sea todo en el momento, sino hacerlo en cuotas? ¿Cómo trabajan en ese sentido? Sí, nosotros a través de los socios de la Cámara estamos siempre en contacto porque tenemos un grupo de WhatsApp y además muchos de ellos hacen consultas, digamos, por privado porque también no hay mucha gente que no le gusta hablar delante de los demás los problemas que tienen, obviamente. Pero sí, hay mucha gente que está bastante complicada con el tema de la rentabilidad y hay varios comerciantes que ya, como me decías vos, han sacado planes de pago para pagar servicios. Hay varios que están, por ejemplo, han adoptado la modalidad, dependiendo del trato que tengan con los propietarios, que le van pagando el alquiler por semana, de medida que van juntando plata, de medida que van cobrando alguna cuenta, van haciendo pagos parciales porque están en una situación muy complicada. Nosotros desde nuestra Cámara no hemos tenido muchas novedades de cierres de negocios, pero sí sabemos de algunos comerciantes que no eran socios de nuestra Cámara que lamentablemente tuvieron que cerrar de negocio. No han sido muchos, pero ya han ocurrido algunos casos. Y evidentemente, bueno, no sé si ayer también salió una nota que habla de la desocupación de locales en el centro. Imagínate que esos locales desocupados en el centro significa menos gente que cobra ingresos, y es gente que no cobra, que no tiene ingresos, que no tiene sueldo, después no gasta en el barrio para el consumo cotidiano. O sea que es una espiral que se va dando hacia abajo en cuanto al consumo, y las repercusiones son esas. Sí, Adrián, buenos días. Acá te habla Mayra Flores. Te quería consultar, en ese caso, en algunos almaceneros que se han tenido que retirar de la tarea, ¿qué sucede? ¿Se buscan otro tipo de ingreso o cómo pasa en esos casos? Sí, bueno, depende de cada uno, eso no es muy personal, porque en muchos casos hay algunos almaceneros que tienen, o que son un matrimonio, que uno tiene un trabajo fijo con un ingreso fijo y el otro ayuda con el ingreso del almacén, ¿no es cierto? Pero evidentemente que estamos hablando en estos casos de cuando hay el cierre de un pequeño comercio, por lo menos es un sueldo menos que entra en la casa, porque si no hay una utilidad del valor que se asemeja a un sueldo, un comercio no tiene sentido que funcione. Cuando ya uno muchas veces no le dan el ingreso como para ser más o menos satisfactorio y busca otras alternativas, pero sucede que uno habla con mucha gente, y en una época, por ejemplo, que el tema del comercio estaba muy complicado, no sé si recuerdan ustedes, en la crisis del 2001, muchos comerciantes se fueron a actividades de servicio, como por ejemplo el servicio de remis o de taxi, y hoy esa actividad está también con muy poca rentabilidad, además con muchísimos problemas de costo, porque la mantención de un vehículo hoy es sumamente costosa, o sea que hay un panorama muy complicado, al menos en el corto plazo. Las promesas del gobierno son que en el mediano plazo va a haber mejoras. Bueno, ustedes creo que han escuchado eso de la luz en el fondo del túnel y todo lo demás, pero lo concreto es que en el último año, para poner, digamos, me parece la curva no más ascendente de aceleración del mal momento económico que vivimos, empezó en julio de 2022 con el renuncio del ministro Guzmán, porque hasta ahí estábamos con una inflación de casi un 4% mensual. Y a partir de ahí la curva fue ascendente y no dejó de ascender hasta el cambio de gobierno, que estábamos en un 15%, me parece que fue aproximadamente la inflación de noviembre, y a partir de ahí, bueno, los valores que ya recordamos que son más recientes, ¿no? Tuvimos arriba del 30% de diciembre, o sea, estamos en una economía con muchísima convulsión, con muchísimo movimiento inflacionario, lo cual es sumamente complicado para trabajar en un contexto así, porque un proceso inflacionario te obliga a estar permanentemente actualizando los precios de tu stock. Nosotros los almaceneros, nuestro stock es todo el capital que tenemos, porque tenemos depósitos de mercadería, tenemos la mercadería que tenemos exhibida y un poco más y nada más, o sea que estamos muy complicados.
Adrián, bueno, te consulto como comerciante y supongo que tendrás contactos con bueno, gente que tiene comercios en barrios. ¿Qué se le dice a la gente que va a comprar, sobre todo a la gente que va recurrentemente a un negocio, a un almacén, que bueno, es conocido por el comerciante, que por ahí le permite llevarse, qué sé yo, un producto, una leche, un paquete de fideos y dejarlo fiado? ¿Qué se le dice a la gente cuando va a comprar un sachet de leche y ve que aumentó un 20% en un mes? ¿Qué respuesta tiene también la gente ante estos aumentos que se viven día a día? La gente ya tiene claro cómo es la situación, sabe que los comerciantes no son los formadores de precios. Nosotros trasladamos el precio que nosotros compramos, mantenemos siempre la utilidad, el margen de ganancia bruto se mantiene, y a partir de ahí, bueno, es el precio de la góndola que impacta, pero porque sube nuestro precio de compra, el precio mayorista. La gente eso lo tiene claro, sabe que el almacén no forma precios, y sabe además, porque ustedes recordarán que allá en la década del 90 se instaló un mito de que las grandes superficies eran las más baratas, las más económicas, donde encontrabas la solución a todos tus problemas y todo eso, el marketing publicitario. Y el tiempo le fue mostrando a la gente que no era tan así, que hay un mecanismo de mercado que consiste en generar una atracción al cliente con algún producto de oferta, y después los precios no son del todo competitivos como parece. Y saben que el almacenero tiene un trato cotidiano con el cliente que se ven prácticamente todos los días, en algunos casos varias veces por día, y saben de que no somos los que en definitiva generamos un proceso inflacionario como en algún momento se quiso hacer notar. Nosotros en general tenemos un sector que es altamente competitivo, porque tenemos no solamente la competencia con las grandes superficies, sino que además tenemos la competencia con nuestro segmento, que está poblado de almacenes y de kioscos por toda la ciudad. Ustedes, yo creo que si recorren la ciudad se dan cuenta que cada dos cuadras hay un punto de venta, y eso hace que el sector sea altamente competitivo. Así que la gente no tiene claro cómo viene la mano, como se dice normalmente. Estamos dialogando con Adrián Morales, el presidente de la Confederación General de Almaceneros de Argentina, el Río Cuartense. Dos últimas preguntas. Mayra, la primera. Sí, Adrián, usted comentaba recién que bueno, que los comercios de cercanía o de acá de barrio no son los formadores de precios. Entiendo, tienen contacto permanente con los proveedores y van haciendo por ahí también cambio de marcas y demás. En ese contacto, ¿cómo es la negociación de precios ahí, entendiendo que por ahí las grandes empresas son las formadoras de precios? La negociación de precios es muy difícil un proceso así, porque nadie te puede garantizar un precio ni siquiera por 24 horas en este contexto. Es más, estuvimos varias semanas sin la posibilidad de negociar, porque nadie quería hacer una negociación, así que se estuvo comprando con un precio que no era el mejor durante todo el mes de diciembre. Hubo ese comportamiento. Después, bueno, de a poco empezaron a aparecer algunos signos de volver a la operatoria común, que es generar una lista de precios semanal con cambio de productos, una operatoria más acorde a lo que venimos haciendo históricamente, digamos. Pero hoy están algunos signos de estabilidad en cuanto a negociación. Hay algunas empresas que nos han proporcionado algunas acciones comerciales ahora que es comienzo de clases, algunas empresas que son algunas de primera marca, otras de segunda marca, pero que están ya tratando de torcer un poco esta curva descendente, generando un atractivo a través del precio, y en muchos casos, en el rubro de lácteos, por ejemplo, productos de primerísima calidad, que no son de primera marca, pero con un precio muchísimo más accesible, que más o menos hay una diferencia de un 40% con la primera marca. Y eso hace que el producto se vaya posicionando y que vaya incrementando su participación en el mercado, lo cual para nosotros es sumamente saludable, porque en la medida que el cliente se incline por alternativas distintas, hace que las primeras marcas no estén tan firmes en cuanto a la posición en el mercado, entonces generen mejores condiciones de precio para todo el cliente, porque si no,
de a poco terminamos en monopolios, como hay en muchísimos casos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace también, son pequeñas señales de volver a lo que era antes de esta convulsión gravísima que hemos tenido en diciembre, enero y febrero. Así que, en ese sentido, de alguna manera, es como que empezamos a tomar algo de normalidad dentro de, no olvidemos, un marco que si lo vemos desde noviembre de 2023 hacia atrás, estamos hablando igualmente de índices inflacionarios sumamente agresivos, porque hablar de un 14, un 13, un 12% mensual es un índice muy agresivo que no permite tampoco muchas posibilidades de negociación. Usted tiene, Adrián, algunos clientes, algunos proveedores que nos permitían hacer compras a 14 días, después fueron a 7 días y después de contado. Sí. Estamos hablando de un plazo de pago de 14 días que es ínfimo prácticamente, es bien contado, 14 días es un contado, pero también sabemos que nuestros proveedores locales no están en condiciones de financiar mucho porque el costo financiero, el precio del dinero hoy es sumamente altísimo, así que es un marco muy complicado que está dando algunas pequeñas muestras, quizá también sea por una profunda retracción en las ventas, que es lo que apuntaba el gobierno. Con la caída del consumo se retraen las ventas y se baja el precio. Es una receta muy vieja que a la larga no ha dado muy buenos resultados, pero bueno, eso es lo que hay en este momento. Adrián, para finalizar y brevemente, ¿usted tiene expectativa de que esto mejore? ¿Ve alguna chance? Ha pasado muchas crisis de estas características. ¿Es igual a otras? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué lectura hace? Como te decía recién, de tener bastante inflación, se cayó en el consumo, una receta vieja que ya sabemos que nunca dio buenos resultados. Si le sumamos todo este combo de actualización de tarifas, de baja de ventas y demás, en el corto plazo el panorama es sumamente negativo. Lo que pasa es que hay una cuestión que no es económica, y es que el sector PYME de la Argentina siempre de alguna manera se acomoda y trata de resurgir, porque nosotros en nuestro caso no tenemos otra alternativa que acomodar nuestro negocio de alguna manera porque es nuestro sustento. Yo hace 25 años que tengo este negocio y es el ingreso principal de mi familia, o sea que yo ni siquiera puedo suponer o imaginar que yo no tenga mi negocio porque me quedo sin trabajo. Entonces, de alguna manera, el negocio, la pyme, es una muestra de una actitud que en muchos casos, por lo que he hablado con colegas de otros países, es una actitud envidiable la que tiene el pequeño empresario pyme en la Argentina, porque siempre supera todos los escollos que le van provocando este combo negativo que tenemos de asociación de grandes grupos empresariales con el Estado, porque vivimos ya desde hace muchísimos años con esta realidad de grandes grupos empresarios asociados con el Estado que generan efectos negativos en la economía y en la sociedad. Y así mismo, pase lo que pase, el pequeño empresario y el emprendedor argentino siguen trabajando y poniendo una actitud que, como decía recién, en muchos casos, en colegas de otros países de la América, que es con quienes solemos tener contacto, es una actitud que ellos la ponderan. Muchas gracias, Adrián, muy amable. Que tengan buen día, ha sido un gusto. Igualmente, Adrián Morales, el representante del sector de los almaceneros de Río Cuarto, que a la vez es presidente de la Confederación General de Almaceneros de la República Argentina. Bueno, un escenario complicado. Los almaceneros no le queda otra chance, ¿no? Están esperando, parece que muchas veces ha sucedido que una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que pasa en la boleta, pero puede ser aún mayor el aumento, ¿no? Puede ser aún mayor. Así son las cosas. Así son las cosas.